Hola a todos, en este video les quiero enseñar cómo fue que solucioné este error que ven en pantalla, que da error en cada uno de los módulos de VRAM. Y les quiero decir que, que este defecto, en la mayoría de los casos, es problema de GPU. Ya he hecho miles de pruebas en tarjetas anteriores que me hacían lo mismo que esta, sí, error en todos los módulos. He levantado una memoria, he cambiado todas las memorias, he hecho mil pruebas y nunca he solucionado, nunca he resuelto. Entonces a esta lo que le hice fue cambiarle GPU. Y después de cambiarle GPU, le puse un GPU de otra tarjeta. Pues entonces, con ese GPU, miren lo que me hace. Con ese GPU, si da video y todo, miren lo que me hace. Me hace esto cuando le paso el mouse por arriba de los iconos. Ven que salen unos cuadritos. Aquí abrí el MSI. Ahí pueden ver la tarjeta. Miren los cuadritos que ven. Se llena de cuadritos. Con driver y todo, ahí podemos ver la temperatura que está trabajando. Tenemos que dar pestañazo en la pantalla. De momento se pierde los cuadritos. Y así se mantiene esta gráfica. Entonces le pasé el test de MAT. Le voy a pasar el test a ver si da algún error en algún módulo de RAM. Y miren con lo que me encuentro. Me encuentro con un error parecido al anterior. ¿Ven? El anterior era error de lectura y este es error de escritura. Pero es lo mismo, error en todos los módulos de VRAM. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, ¿qué hice? Porque estos son videos que fui grabando de esta reparación. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue coger un GPU, prepararlo de otra tarjeta más que tengo ahí para pieza. Y lo preparé para cambiárselo, para ver qué va a pasar con ese GPU. Bueno, aquí tengo, ese es el GPU que vieron que da los errores eso de escritura. Aquí tengo el otro, el que le voy a poner preparado ya. Lo tengo preparado hace unos días ahí guardado. Entonces, ahí ven, está bien limpio, listo para montar. Voy a levantar este, ahí en la máquina Rivalin, proceso, para levantar el GPU. Bien, aquí ya tenemos el GPU levantado y lo vemos que tenía el error. Entonces tenemos que limpiar aquí la soldadura. Ya la soldadura, con la soldadura limpia. Aquí tenemos el GPU que le vamos a montar, el flux que le vamos a echar. Vamos a echarle flux y montarle el GPU a ver qué va a pasar. Bien, ya estamos montando el GPU. GPU nuevo, bueno, nuevo no, de uso. Me quité de otra tarjeta, GTX 1060. Y aquí tengo el que quité, ven, ahí lo marqué. Este por lo menos da video, lo puedo coger para prueba. Con los drivers, pero con cuadritos. Da unos cuadritos en pantalla. Este por lo menos sirve para probar. Bien, ahí ya soldado el GPU. Ahí podemos ver la soldadura. Bien brillante como nos gusta. Ahí me cedí un poco de flujo, pero eso es lo de menos, eso se limpia. Bien, aquí podemos ver que ya la tarjeta dio video con el nuevo GPU que le puse. Pero bueno, no podemos cantar victoria. Primero tenemos que esperar a que entre el sistema operativo. Porque el GPU anterior que le había puesto daba video igual. Y cuando cogía los drivers veíamos que daba unos cuadritos. Vamos a ver ahora si con este GPU se soluciona el problema. He cambiado el GPU 2 veces. Bien, aquí ya estamos dentro del sistema operativo. Vamos a ver. Voy a actualizar ahí. Por ahora no saca ningún cuadrito. Vamos a abrir el MSI. Bien, tenemos driver. Ya los fans echaron a andar con el MSI. Perfecto. Todo perfecto. Entonces vamos a pasarle un benchmark. A ver qué nos hace. Una prueba. Vamos a hacerle la prueba de GPU a ver qué nos hace. Una prueba de estrés. Bien, vamos a ir a configurarlo para empezar la prueba. Y por lo que veo, todo va bien. Todo va bien. Todo bien, las frecuencias bien, temperatura bien.
Pues yo lo veo muy bien. Con esto llegamos a la conclusión que cuando tengamos una tarjeta así que nos dé error en todos los módulos, es muy probable que sea problema de GPU. Por supuesto, primero hay que probar, no sé, levantar una memoria, hacer varias pruebas, medir el ohmiaje, ¿sabes? De cada línea de datos.